presencia del Espíritu de Dios está acá. Amén. Muchas veces hay situaciones o momentos que nos toca vivir y que en esos momentos y esas situaciones que nos toca vivir en muchas ocasiones no son cosas tan buenas, ¿sí? De pronto vienen y traen desánimo. ¿Quiénes hoy están desanimados? ¿Quiénes no han sentido un desánimo en su vida? Todos, amén. Hay veces uno despierta y uno dice, uy, tengo que hacer estas cosas, y empieza uno como que despierta uno con la mente en blanco, y luego uno comienza a recordar lo que tiene que hacer en el día, o cosas pendientes, y uno como que ¿cierto? O cuando las cosas no nos salen bien, uno como que tiende a desanimarse, o se pone triste o aburrido. Pero ¿saben una cosa, iglesia? Cuando nosotros nos encontremos en una situación así de desánimo, tenemos que entrar a orar, buscar al Señor en comunión con Él y preguntarle o expresarle a Él: bueno, me siento desanimado por esta situación. Amén. Y sabes que vas a salir totalmente renovado de allá, del lugar donde tú estés con Jesús. Ayer me pasó algo muy lindo, porque yo todos los días le digo a Dios, yo le digo: Señor, yo quiero que me ayudes a vivir en santidad. Y yo creo que el Señor todos los días quiera, siempre pidiéndome lo mismo. Entonces ayer estaba cansado, había estado haciendo la madrugada con el Señor, y yo le dije: qué bueno algún día verte, y por eso quiero vivir en santidad, para verte algún día. Porque yo me imagino como que el cielo, como que el trono está allá, y como que depende de uno cómo se fue con Jesús, le toca el puesto. Entonces yo le digo: yo quiero ser VIP, que el trono esté ahí y yo acá. ¿Ven? ¿Ustedes no han visto cuando llegan nuevos cantantes famosos a hacer conciertos que la boleta más costosa es la de VIP? Pero a mí eso no me interesa. A mí me interesa estar es VIP en el cielo, que veamos a Jesús ahí en el trono. Y yo le dije a Liliana: me siento cansado, agotado, porque la madrugada siempre golpea. Y me voy a leer y me quedé dormido. Cuando comencé a soñar que estaba en un parque y estaba desanimado en ese sueño, muy desanimado. Y yo miraba a la gente y yo decía: ¿con quién hablo? ¿A quién le voy a contar mi desánimo, mis cosas? Y yo miraba caras y veo un hombre sentado, joven, muy bien parecido, pintoso y barbadito. Entonces yo lo miré y me le acerqué, y yo comienzo a decirle: me siento triste, desanimado, y a contarle mis cosas. Y él apenas me miraba, y yo por dentro decía: este man como tan dulce, se veía diferente. Y él me hacía así, y yo le dije: pero ¿sabes qué? Más bien voy a acudir a Jesús, porque Jesús, cuando yo voy donde Él, salgo diferente. Y él me miraba y me hacía así, y se sonreía, me decía. Entonces yo me despedí: hasta luego. Me voy para la casa, llego al apartamento, y resulta de que mi esposa ora en el balcón del apartamento. Y entonces llega al apartamento, pues en el sueño, pues ella ora en la realidad, en la vida real. Y en el sueño yo llegué al apartamento y estamos por allá, cuando yo empiezo a escuchar que la gente gritaba y lloraba. Era el lloro y el crujir de dientes, como dicen. Y la gente gritaba, lloraba. Y yo vi que unos decían Jesús y gritaban Jesús.
Y yo le dije a Liliana, ¿qué pasará? Salgo al balcón y había unas luces muy brillantes pegando con el balcón de la casa. Y yo mismo retrocedí y eso muy, muy iluminado. Y comenzaron a aparecer helicópteros del ejército. Y yo miraba y me oía los helicópteros y el ruido y la luz. Cuando yo miro para el piso y veo a alguien sentado y veo de rodillas para abajo, y era una ropa como un azul gris y vino tinto. Y yo me quedé, y yo, wow. Cuando yo llego y miro el rostro y no se veía el rostro, todo iluminado. Cuando se empieza a aclarar un poquito, y era el hombre con que yo había hablado en el parque. Y yo lo miro, y entonces me dio una alegría que yo me iba a ir a cogerlo, y él me hace así, que no me acercara. Y yo me frené y yo le dije, pero usted era el hombre con que yo hablé allá. Y me dice, o sea que tú eres Jesús. Y me dice, y yo me quedé, y yo, Jesús en mi casa, y la gente gritaba y eso todo iluminado, y solamente se dejó ver el rostro así. Y entonces yo le hablaba y me decía que sí. Y yo, Liliana la embarró. Va ahí, amor, el almuerzo. Yo, ¿y cuál almuerzo? Pero fue algo muy bonito porque cuando estaba ahí, yo le dije, siento seguridad en ti. Y me mira y se sonreía y me hace con la cabeza. Me siento seguro, y me decía que sí. Hasta que llegó la hora del almuerzo. Pero muy lindo porque hoy, a la madrugada, eran como a las 3. Entonces yo me senté ahí y yo dije, Señor, ¿usted por qué? Pues porque ese sueño. Me dice, tú siempre me dices que quieres ver mi rostro y que te ayude a vivir en santidad. Entonces yo le digo, ¿cómo fuera que tú fueras, o sea, la persona con que yo soñé, que yo llegué al cielo y lo vea así? Ay, pero si yo soñé con él y lo vi. Y me dice, mira, ¿sabes por qué permití eso? ¿Qué sentiste del sueño? Yo le dije, me sentí seguro contigo. Me dice, sí, te tienes que sentir seguro conmigo. Tú tienes que tener seguridad en mí. Yo soy tu seguridad y yo soy tu esperanza. Y yo le dije, yo te conté el desánimo, te conté eso, y me decía así, pero conmigo ya no va a haber desánimo. Conmigo no hay enfermedades, conmigo hay esperanza. Me hablaba pues esta mañana el Señor yo en la oración. Y ¿saben qué, iglesia? Me ha parecido tan lindo eso. Pero a la vez nos preocupa todo lo que se está viviendo en el mundo cristiano, ¿sí? Y hemos aprendido algo, que la palabra de Dios, en la palabra hay una palabra que la están dando contaminada. En muchos lugares se están dando la palabra como no es. La gente está creyendo todo lo que se les dice, todo lo que se les habla. Y me sorprende porque he tenido amigos que se formaron conmigo y de hace años, y uno habla con ellos, unos me han dicho que Jesús, que eso es mentira, Jesús. Otros me han dicho que Jesús no ha llegado. Otros dicen que el Espíritu Santo no. Otros dicen que las manifestaciones del Espíritu Santo tampoco. Y yo le decía a Liliana, gente con años en el Evangelio y cogen y eso, iglesia, cuando no es la palabra, cuando la palabra no es una sana doctrina, eso te trae desánimo. Y el desánimo te va a sacar de los caminos de Dios. El desánimo te aquieta, no te deja avanzar. Y fuera de eso, el desánimo de que te saca los caminos de Dios te va a causar ansiedad, depresión, angustia, ¿sí? Pero hay cosas que Dios permite que pasen en nuestras vidas porque Él quiere hacer algo
y Él tiene un propósito con la vida de cada uno de nosotros. Amén. Y yo te voy a invitar para que leamos una palabra acá que está en Números, en el capítulo número 21. Y te voy a leer desde el versículo número 4. Dice: después partieron del monte de Or y camino del Mar Rojo para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Oye, se desanimó el pueblo por el camino. Versículo 5 dice: y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Versículo 6: y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. ¿Por qué les mandó serpientes? Por la queja, porque estaban yéndose en contra del Señor. Y sabes una cosa, se están yendo en contra de Moisés, que fue la persona que el Señor puso para que los guiara. Y te estoy hablando del pueblo de Israel cuando estaban en Egipto, que Moisés fue y los sacó de allá, de Egipto. Pero vemos acá que Él los lleva y ellos dicen, y dice la palabra que sintieron desánimo. ¿Por qué sintieron desánimo? Sintieron desánimo porque estaban viviendo algo diferente. Ellos en Egipto estaban esclavizados. Egipto representa la esclavitud. Egipto no era de Dios. Muchas veces vemos cristianos que están acomodados, están cómodos en Egipto. Muchos cristianos están cómodos con el pecado, y el Señor los quiere mover de ahí, de esa comodidad, y sabiendo que están viviendo en pecado y no se quieren dejar mover de donde se encuentren. Entonces, primero que todo, el pueblo de Israel caminó con Egipto y ellos los guiaban a través de la esclavitud, pero luego vienen a ser guiados por Moisés. Y cuando están guiados por Moisés, sabe que sucede algo, que ya no estaban en la esclavitud, sino que ya habían recibido libertad de parte de Dios a través de Moisés. Amén. Pero resulta de que ellos comienzan a murmurar, comienzan a criticar, que porque les estaban dando un pan liviano. Tú te imaginas, yo esta mañana yo era mirando y repasaba, y yo decía, es que uno en pleno desierto, imagínense ustedes en pleno desierto, ellos quejándose en que porque el pan era liviano. ¿Se imaginan ustedes los que van al gimnasio y los que caminan? Mandan una bandeja paisa y luego dicen a caminar o dicen al gimnasio. O sea, Dios es muy sabio. Él les daba pan liviano. Él sabía que ellos tenían que caminar y caminar. Amén. Entonces ellos estaban enojados, estaban criticando, estaban murmurando del Señor, y no sabían algo, de que el Señor los estaba direccionando a la tierra prometida. Dios tiene promesas para todos nosotros, pero nosotros no nos podemos quedar ahí enredados en Egipto, enredados en el pecado, porque entonces no vamos a llegar a ver las promesas de Dios cumplirse en las vidas de todos nosotros. Y entonces Dios nos quiere dirigir por un camino que es el camino de la vida, que es Jesús. Nos quiere dirigir por ese camino, y muchas veces el Señor permite que vayamos al desierto porque nos quiere enseñar cosas nuevas. Amén. Él quiere crear cosas diferentes en la vida de cada uno de nosotros, y es en el momento donde estamos viviendo pruebas, donde hay desánimo, donde estamos pasando por momentos difíciles, donde el Señor quiere hacer algo en la vida de todos nosotros, y quiere hacer algo direccionado directamente por Él. ¿Sí? No por la esclavitud, por el Satanás como títeres ahí. No, ya es con Jesús. Nosotros pertenecemos a los 5.300.000 afiliados a Sura, que nos vamos a quedar sin EPS. Y entonces en esta mañana yo le decía al Señor,
Y yo le decía, Señor, ¿y entonces qué vamos a hacer pues sin EPS? Y me dice, ¿y por qué te preocupas por eso? Y yo le dije, porque de todas maneras es bueno tener EPS, pero me tienes a mí. El pueblo colombiano está bajo un gobierno, me decía el Señor esta mañana. Ustedes no están bajo ese gobierno. Ustedes están bajo mi gobierno. Tú estás bajo mi gobierno y no tienes por qué temer ni por qué orar por un EPS. Regañado. Y saben una cosa, iglesia, muchos cristianos están llenos de miedo que porque lo que se viene para el país. Nosotros, yo les he dicho, estamos bajo el gobierno de Jesús. Y bajo el gobierno de Dios puede caerse el mundo entero, pero el Señor nos va a guardar. Amén. Ahora, el pueblo se desanimó. ¿Tú crees que Dios los iba a sacar de la esclavitud de Egipto para llevarlos al desierto para que se desanimaran? Ellos no tenían el discernimiento de lo que Dios estaba haciendo en sus vidas. Y cada uno de nosotros, cuando entremos en desánimo, ¿qué tenemos que hacer, iglesia? Hombre, vamos a entrar al lugar secreto. ¿Todos ustedes tienen lugar secreto? ¿Seguros? Todos tenemos que tener un lugar donde entrar a hablar con Jesús, con Dios. Amén. Y cuando hay un momento de desánimo, tú tienes que sentarte o arrodillarte, yo no sé usted cómo ora, y decirle al Señor, bueno, Señor, tengo un desánimo. El Señor te va a decir, ¿por qué estás desanimado? Tú le vas a contar por qué estás desanimado. Unos le dicen a uno, es que ni sé qué es lo que me está pasando, pastor, estoy desanimado. Está bien. Entonces le vas a decir a Dios, Señor, yo quiero que tú me des el discernimiento del por qué siento este desánimo. Tú me vas a dar el discernimiento, por favor. Yo quiero que tú me digas el porqué de lo que me está pasando. ¿Sabes? Porque siempre hay un propósito de Dios con la vida de todos nosotros. Y ese desánimo que tenían ellos, ¿sabe por qué están desanimados? Que porque están caminando y porque están comiendo poquito. Y muchas veces nosotros comemos mal. Muchas veces comemos mal, mirando que porque ellos les dan un pan liviano. Y hay veces la gente se desanima porque se van. A nosotros hay veces nos llevan amigos a cenar o a almorzar, y uno va a esos restaurantes, platos de 400, 500 mil pesos, y nos sentamos y le echan a uno una cosita y de nada, y cogen una cosa de salsa y le hacen unas rayas, y con eso llenaron el plato. Y uno es mirando eso, y yo miro a Liliana y yo digo, no, pues enseguida Liliana que haga algo en la casa. ¿Saben por qué? Porque uno fue levantado con papa y yuca, con frijoles, pero cuando los amigos de uno que tienen dinero los llevan a esos restaurantes, hace días estuvimos en un restaurante allí, no va a decir, bueno, carísimo, oiga, y pedimos algo ahí, una cosa. Y yo miraba a Liliana y ese hambre, habíamos acabado de salir de la iglesia. Y yo, bueno, voy a pedir una Coca-Cola para terminar de entretener ahí. Pero yo después me voy para la casa y yo decía, pero uno, ¿por qué come mal? Un plato de esos, que yo me di cuenta que valía como casi 400 mil pesos, el cosito ese. Y yo decía, no, definitivamente no sabe comer. Y ellos estaban desanimados porque iban caminando y porque estaban comiendo poquito. Amén. Porque hasta el Señor en eso nos enseña a comer. Amén. Y ellos se desaniman y ellos dicen, no, nos hubiéramos muerto más bien allá en Egipto que no por acá de hambre. Y el Señor muchas veces nos saca del camino que estamos llevando, que no es del agrado de Él,
O muchas veces nos saca del camino donde estamos cometiendo errores o pecados que uno se acostumbra. Hay gente que se acostumbra ahí a estar en Egipto. Entonces el Señor dice: no, venga, es que usted es mi hijo, y ahí te voy a sacar y te voy a poner acá. Y Él comienza a direccionarnos por un camino, y comienza Él a entregarnos cosas que nos hacen falta. Él te puede llevar a un desierto, te mete por ese camino y llegas a un desierto, y usted dice: pero Dios, ¿por qué me trajo para acá? Ellos no entendieron el mensaje de Dios, y ellos tenían que haber entendido de que tenían que aprender algo ahí en el desierto para poder llegar a la tierra prometida. Nosotros tenemos promesas de Dios escritas ahí en la Biblia, pero para nosotros alcanzar esas promesas de Dios, muchas veces tenemos que pagar un precio, iglesia. No podemos estar ahí todos bacaneados y decir: no, yo sé que no. Hay veces hay que pagar un precio. El Señor necesita meternos en lugares para poder formar algo en nuestras vidas. Amén. Usted se mantiene muy enojado, lo mete a uno ahí en cosas y le dice: te falta algo. ¿Qué? Tu forma, ese carácter que tú tienes, tiene que ser organizado. Tú no tienes por qué estar enojándote por nada. Entonces yo te traigo para acá, y así me digas cosas, aquí te tienes que formar. Y entre más te quejes, más demora va a haber para que esos cambios vengan sobre tu vida y yo te pueda sacar de acá y ponerte en el lugar donde yo quiero tenerte. Hay cosas en nosotros que nos hace falta, iglesia, cambiar. Hay cosas que el Señor nos quiere entregar, pero muchas veces nosotros frenamos todas esas cosas que Jesús nos quiere dar. Amén. Porque nos estamos quejando. No tenemos por qué quejarnos. ¿Por qué? El domingo me dijo Liliana: yo creo que se te está acabando las lociones. Yo, gracias a Dios, mantengo lociones, y yo le hacía sus frascos así, yo meta así. Se están acabando las lociones, Señor. Y el amigo mío el domingo, el lunes me había traído unos regalos, y el domingo me dice: veníamos al carro. Entonces le trajo unos detalles a Liliana y a Andrés, y me dice: como yo le traigo unas cosas a la pastora y a Pipe, y ya te di lo tuyo, entonces para no dejarte con las manos vacías, te traje una loción. Gracias a Dios. Y lo miré y me dio risa. Y me dijo: ¿qué pasa? Y yo: ¿por qué hoy le está diciendo yo a Dios: Señor, se me están sacando las lociones? Y son lociones que la misma persona me trae. Y yo no me iba a poner a desanimarme: uy, voy a ir para la iglesia sin oler a loción, yo necesito oler bien. El Señor llega y la pone. Y el Señor mueve todo, iglesia, para bendecirte. Pero nosotros tenemos que dejarnos moldear por el Señor. No podemos quejarnos delante de Dios. Amén. No puedes irte en contra de Dios y en contra del pastor. Haga de cuenta que este hombre es Moisés y los está dirigiendo a ustedes. Entonces todos se levantan. Yo me imagino ahí del pastor: pero apenas nos van a dar ese pastel de pollo, ese pastel está muy chiquito. Y entonces todos se levantan en contra de mí. Entonces les dice el Señor: hey, ¿por qué se levantan en contra del pastor? Se están levantando en contra mía, porque es también la verdad. Amén. Y entonces todos entran en desánimo. Luego, ya por ahí más adelante, ¿qué hizo Dios? Están cansados, queremos carne. Bueno, les mando un poco de codornices. Pero nosotros no podemos pelear con Dios y que Dios nos mande las cosas como: listo, quieren, entonces tenga. Que todo sea bajo la voluntad de Dios, iglesia. Amén. Y el Señor quiere lo mejor para todos nosotros. El Señor te lleva por el camino de Él. Y te va a decir una cosa. Mira, el pueblo se desanimó porque estaban pasando dificultades. Estaban cómodos en Egipto, pero estaban acostumbrados a la esclavitud. Amén. Muchas veces nosotros nos acostumbramos a cosas que no son de Dios. Muchas veces nos acostumbramos a estar estancados. ¿Usted cómo va? Bien. ¿Su parte espiritual? No, bien. No nos podemos acostumbrar a eso. Nosotros todos los días
Mire, nosotros lo principal que tenemos que hacer hoy es que cada día nuestro espíritu vaya creciendo, la parte espiritual. Amén. Porque Él dice en su palabra que todas las cosas, primero lo busquemos a Él y todas las demás cosas van a ser añadidas. Amén. Pero no podemos buscar primero las cosas y luego buscar el reino del Señor. Cuando usted está firme con Dios y usted está bien metido con Dios, el Señor todas las cosas se las va a añadir. El Señor quería añadirles a ellos una tierra nueva, iglesia, una tierra que Él les había prometido. ¿Cuántas promesas de Dios tú has dejado pasar por alto porque de pronto te has quejado de algo? Mucha gente se queja porque el Señor los bendice y no, yo quería dar algo diferente. El Señor te dio un apartamento, no, pero es que yo quería una casa en Gualanday. Pero si usted le dijo al Señor que le regalaron un apartamento, Él se lo dio. Sí, pastor, pero no, quería una casa finca. O sea, al ser humano es tan difícil tenerlo bien, iglesia. Y Dios ve eso. Él tenía la promesa y los quería llevar a un mejor lugar, pero ellos empezaron a quejarse. ¿Sí? Entonces, hay nuevos caminos de Dios para todos nosotros. Amén. Hay caminos nuevos que el Señor te quiere entregar. Pero ese camino tú no lo puedes obstruir o poner obstáculos a través del desánimo. Por eso nosotros tenemos que pedirle a Dios el discernimiento, el por qué estoy viviendo esta situación. Vea, primera vez en mi vida que escucho algo. En esta semana hablé con un amigo, me dice, ¿qué Otín? Y yo, ¿qué? Me dice, mira, estoy tan mal económicamente. Y yo, ¿cómo así, hombre? Me dijo, sí, pero ¿sabes qué es tan bacano? Y yo, uy. Primero que me dice que tan bacano estar mal económicamente. Y yo le decía, bacano. Me dijo, sí. ¿Sabes por qué, Tim? Porque Dios me está enseñando tantas cosas, tantos errores que yo tenía en la administración del dinero. Entonces estoy mal económicamente y Él me está diciendo, no, te estoy enseñando para que cuando te vuelva a bendecir ya vas a saber cómo va a administrar el dinero. Y yo dije, pues claro. Y eso tiene que pasar con nosotros, iglesia. Si estamos viviendo una situación difícil, decir, bueno, el Señor, ¿qué me está enseñando con este momento difícil que estoy viviendo? ¿Qué es lo que tengo que aprender? Amén. Pero no podemos quejarnos ni desanimarnos. El desánimo hoy lo vamos a dejar acá. Y ya en esta semana que organicen esto, él sale y se va. Yo no sé para dónde, pero que se va, se va. Y tiene que salir de todos los que están desanimados. Amén. Pero no podemos tener ese bicho pegado en nosotros. Eso se tiene que ir, porque eso trae opresión, oprime. Amén. Entonces el nuevo camino no te puede desanimar. Muchas veces nosotros queremos algo, pero Dios le dice, pero es que no es por ahí, es por acá. Amén. Y uno dice, no, pero es que el Señor diciéndote, no es por ahí, es por este lado. Y entonces hacemos la voluntad de nosotros y viene el desánimo. No, iglesia, porque cuando estamos fuera de la voluntad de Dios no nos va a ir bien. Amén. Entonces el desánimo te va a estancar. Muchas veces el desánimo va a venir y te va a tocar el timbre de la casa. Puedes estar muy animado, pero siempre te tocan el timbre de la casa. Siempre va a llegar alguien que te va a venir a hablar al oído, un enviado de Satanás, a decirte cosas y a traerte desánimo. Le hicieron quimioterapia, no, pero ya quedé sano. ¿Cómo le parece que yo tengo una vecina que tenía cáncer, le hicieron quimioterapia? Sí, ella quedó sana, pero como al mes se murió. Y a mí me empieza la gente, uy, entonces eso me va a pasar a mí. Y hace 15 días me dijeron que estaba sano, o sea que me quedan 15. Y empieza la gente a hablar y a traer desánimo. Amén. Cuando tú quieres emprender algo, la gente te va a venir a traer desánimo. No, recuerda que estamos con Jesús. Ayer me escribieron y me dijeron, ¿usted qué PC es? Sura. Ay, María. Sura. Y yo en un momento dije yo, ¿verdad? ¿Y qué vamos a hacer? Cuando después me con el Espíritu Santo me dice, ¿cómo así, Martín? ¿Cómo así? ¿Es que usted depende de Petro? ¿Usted depende de Sura?
Usted depende de mí. Y no nos podemos, iglesia, desanimar por eso. Ya no vamos a poder tener el bebé porque ya no va a haber forma de pagar el parto. Y en la época de Jesús, ¿quién le pagó el parto a María? Es que mire, iglesia, ya no hay hospitales. Él nació en un potrero, pero en un pesebre. Eso está lleno de animales. Y entonces, pero ya estamos acostumbrados que a la sombra, que no, nosotros estamos con Dios. Amén. Y Él es el que nos guarda de enfermedades. Hoy estaba yo en una célula y me decía un amigo de Nueva York: aquí hay como un caos en Nueva York. Y yo: qué pereza eso. Y me decía: me acuerdo como cuando el COVID. Uy, eso eran sirenas por aquí, sirenas por allá, y sacaban containers llenos de muertos. Pastor, ¿a usted le dio COVID? Y yo en 2 veces. Y entonces, y yo en una vez, en la segunda vez me iban a hospitalizar. Y yo le dije que no me iba a hospitalizar. ¿Por qué? Y yo hospitalizada fija, con los pies para abajo, sale de allá del hospital. ¿Qué? Murió. Pero miren, iglesia, yo le decía a él: yo me vi mal. Tenía la saturación, o sea, la respiración, que neumonía. Y ese mal mío: ¿cómo así? Yo, pero ¿sabe qué? Confiando en el Señor. Ya aquí no me hago hospitalizar, porque es que usted es el que me va a sanar y usted es mi sanador. Yo he orado por personas y usted ha sanado a las personas. Usted nos ha usado para que personas sean sanadas. Entonces, conmigo también. Y no podemos llenarnos de temor. Y hay un desánimo en todo el país, iglesia. Uno ve en las redes sociales la gente desanimada, que qué vamos a hacer, que esto se va a poner como el país vecino. Ese gobierno no es de nosotros ni nos pertenece, iglesia. Estamos bajo el gobierno de Jesús. ¿Y saben qué es lo más teso? Y no los voy a desanimar. Aquí había un amigo predicando y nos coge a Liliana y yo y nos dice: mire, viene una crisis mundial y también para Colombia, pero no vayan a tener miedo, porque el Señor siempre va a estar con ustedes, cuidándolos y sustentándolos. Ahora, eso mismo va a pasar con ustedes, iglesia, porque es que Él guarda a sus hijos y nosotros somos sus hijos. Amén. Así que usted no es hijo del presidente, usted es un hijo y una hija de Dios. Amén. Y si se acaba esa cosa del tigre, que se acabe. ¿Qué pasó con esta gente? Habló en contra de Dios. ¿Por qué habló en contra de Dios? Se desenfocaron de Dios. Se desenfocaron de lo que Él iba a hacer con ellos. Amén. Pedro, cuando estaba caminando por el mar, tenía la mirada puesta en Jesús. ¿Y por qué se hundió? Porque se desenfocó de Jesús. Quitó la mirada de Jesús. Y eso mismo le pasó a ellos. Quitaron la mirada de Jehová. Quitaron la mirada de Dios. Se desenfocaron y comenzaron a vivir en la carne, en lo natural. Amén. Nosotros no podemos seguir viviendo o mirando en lo natural, sino mirar en lo espiritual. Yo hoy le explicaba a este hombre sobre lo que se está viviendo en el mundo. Amén. Un nuevo orden que va a llegar. Y es lo que nosotros tenemos que ir mirando en el espíritu. Esta situación no es solamente en Colombia, sino en todo el mundo. Es en todo el mundo la situación, pero es porque hay un propósito de Dios. Ustedes saben que van a ser un anticristo, o de pronto ya nació, y que se va cumpliendo todo lo que dice la palabra de Dios. Amén. Entonces, no permitas que lo bueno te lo robe el desánimo. No permitas que lo que tú no tienes, el desánimo te va a venir a coger. Recuerda que el Señor es
tu pronto auxilio. Amén. El Señor es el que te trae el socorro, el que te ayuda. El Señor nunca te va a abandonar. El Señor nunca te va a desamparar. ¿O alguna vez el Señor los ha abandonado? Jesús nunca te ha abandonado. Jesús nunca te va a abandonar, porque Él vino y murió por ti en la cruz. Y entonces, si somos hijos de Dios y Él viene y entrega su vida por ti, después te va a decir: no, yo te voy a abandonar. Pues ¿cómo? Él no se contradice. Él es Dios. Él es Jesús, nuestro Salvador, y nuestra esperanza tiene que estar en Jesús. Amén. Y entonces tú tienes que estar viviendo la palabra de Dios, escudriñando la palabra, viviéndola, haciéndola. Y así vas a saber cómo es lo que es el propósito de Dios sobre tu vida. Te vas a dar cuenta qué es lo que se está viniendo en el mundo espiritual para nosotros acá en esta tierra. Nos ha impactado mucho, iglesia. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Muchas veces ustedes se van a pasear y se meten por ahí en diferentes iglesias. Tenemos que tener mucho cuidado. Hay mucho falso profeta, hay mucho falso maestro, y siempre te van a estar hablando de prosperidad y de prosperidad, pero nunca te van a hablar del pecado, nunca te van a hablar de salvación, nunca te van a hablar de un arrepentimiento. Por eso tenemos que cuidarnos, iglesia. Y vuelvo y les digo: tampoco lleguen a meterle la cabeza a nadie. Usted no sabe qué pastor está viendo en un adulterio, y usted le mete la cabeza a un pastor en adulterio. Ahí se le fue el matrimonio, porque esos espíritus se transfieren y hasta ahí te llegó tu hogar, porque eso es lo que se está ministrando. Y por eso nos tenemos que cuidar. En esos días alguien me decía a la iglesia: pastor, es que usted es muy celoso. Pues claro, ¿cómo no va a ser celoso con ustedes? ¿Cómo no vamos a ser recelosos levantándonos bien temprano a la madrugada a orar por ustedes? Y que de pronto llegue y lo coja un falso profeta y le dé 3 vueltas y lo sacó. Y después, cuando llegue Jesús o te mueras, ¿para dónde te vas a ir? Personas que desafortunadamente no conocen la palabra y predican la palabra y le meten cosas a la palabra porque no la conocen. Y hoy el Señor va a mover el desánimo de nuestras vidas. Hoy el Señor va a mover el desánimo de nuestra casa. Amén. Él nos cubre con sus alas. Amén. Él es nuestro sustento, iglesia. Han estado cerrando empresas, negocios, pero el Señor nos va a sustentar. A usted le puede faltar. Usted puede decir: me hace falta un carro. Desafortunadamente, si se separó, usted puede decir: la embarré y perdí a mi esposa. Me hace falta mi esposa. O me hace falta un hijo, no me volvió a hablar. Y entonces me hace falta mi hijo. ¿Yo qué voy a hacer? Me voy a enloquecer. Te puede faltar lo que quiera, pero Dios nunca te va a faltar. Él siempre va a estar ahí contigo. Amén. Tenemos que mentalizarnos, iglesia, a eso. Nos puede faltar lo que sea, pero Dios nunca nos puede faltar. Y Él nunca te va a faltar. Él siempre va a estar contigo, estés como estés, porque Él te ama y Él es bueno. Y nosotros la embarramos, y más sin embargo Él está ahí con nosotros. Él nunca te va a dejar de responder tus oraciones. Usted le escribe a gente que necesita un consejo o necesita un favor y te dejan en visto. El Señor eso no lo hace. Y entonces viene el desánimo: uy, fulano de tal me dejó en visto. Bloquéelo y sáquelo. Todo lo que sale de nuestra boca, que tenga que ser algo diferente. No podemos estar maldiciéndonos nosotros mismos. Tenemos que estar hablando palabras de bendición para nosotros.
Siempre estar decretar, confesar la palabra de Dios, diciendo: voy a estar bien, yo sé que el Señor me va a suplir mis necesidades. Estoy enfermo, pero el Señor dice que por su llaga fuimos sanados. Y el Señor siempre va a estar ahí con nosotros, iglesia. Y confesando la palabra, mantenga versículos ahí en su bolsillo. Y cuando sienta cosas de desánimo, saque, si no lo sabe, y léalos. Háblelos con la palabra. Pero no confeses con tu palabra tú ahora: estoy desanimado, estoy triste, estoy aburrido. ¿Qué vamos a hacer con esta situación? El país cada día va más para abajo, estamos peor. ¿Qué va? Nosotros con Dios nunca vamos a estar peor. Nosotros con Dios cada día vamos a ir creciendo. Cada día vamos a estar mejor, iglesia. Amén. Así de que anímense. ¿Cuál desánimo? Eso se acabó hoy acá en el nombre de Jesús. Amén. Nunca hables en contra de Dios. ¿Y qué pasó luego ahí? El Señor manda serpientes. Y el Señor le dice a Moisés: llegan y hace una serpiente de bronce, y le dice que la pongan en un asta. La serpiente la ponen arriba. Y ellos reconocieron algo, iglesia. Ellos dijeron: uy, esas serpientes nos están mordiendo y nos están matando. Le fallamos a Dios. Reconocieron el pecado. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros: reconocer nuestros errores. Que cuando estemos viviendo una situación difícil digamos: pero ¿por qué está pasando esto? Y después decir: no, yo la embarré. ¿Sabe qué, Señor? Yo le pido perdón. Estoy viviendo esta situación por mi culpa. Perdóname. ¿Qué hizo Dios? Él como se hace, las ingenia y las saca. Moisés hizo una serpiente de bronce, pégala en un asta. Ustedes se imaginan toda esa gente tirada en el piso llorando. Ay, que todo el mundo con unos colmillos que le quedan los huequitos ahí, unos para allá muriendo. Y Moisés les dice: miren esa serpiente de bronce. Y entonces ellos miraban para arriba y el veneno salía. Amén. ¿Por qué no puso la serpiente de bronce en el piso? Porque tenemos que tener la mirada arriba, puesta en Dios. Y entonces todos miraban. El Señor con su sabiduría le dice: ponga la serpiente en el asta. Todos tenían que mirarla y quedaban sanos. Pero reconocieron el error, reconocieron el pecado, iglesia. Y nosotros tenemos que reconocer nuestros errores, porque todos los que estamos acá reunidos y los que están allá atrás cometemos errores. Hasta este hombre que les está hablando, todos cometemos errores, pero tenemos un Dios justo que perdona todos nuestros pecados. Y que si tú vas al trono, el Señor te perdona. Y entonces el Señor te va a sacar de esa crisis que estás viviendo, y te va a sacar todo ese veneno que te inyectó esa serpiente. Hay veces tenemos el corazón envenenado, iglesia. Hay veces el corazón está envenenado de rencor, de odio, de falta de perdón. Pero el Señor hoy quiere sacar ese veneno de nuestro corazón. ¿Y cómo lo vamos a sacar? Vamos a mirar hacia arriba y le vamos a pedir perdón a Dios. Amén. Y eso es lo que Jesús quiere hoy con cada uno de nosotros, iglesia. Reconocer nuestros errores, reconocer nuestros pecados, confesárselo al Señor, porque Él sabe. Pero Él sabe que lo confesamos y le decimos, Él nos va a perdonar. Él es bueno y Él es justo y perdona todos nuestros pecados. Y entonces ellos se arrepienten. Desafortunadamente muchos murieron, pero los que se arrepintieron miraron hacia arriba y tuvieron sanidad. Amén. No ocultaron su pecado, lo reconocieron. ¿Y qué hizo Moisés? Libró a Dios. Y el Señor, miremos el versículo 8. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Todos miraban hacia arriba porque tuvieron un contacto con la voz de Dios. ¿Por qué con la voz de Dios?
Porque fue a través de la voz de Dios que se hizo esa serpiente ardiente. Porque Dios la habló. Amén. Y nosotros tenemos que hablar bien sobre nosotros. Iglesia, nosotros con nuestra boca tenemos poder. Y con nuestros labios podemos confesar todo lo bueno para nosotros. Amén. Porque el enemigo viene a traer temor y viene a traer desánimo. ¿Cuántos están más animaditos hoy? ¿Está más animadita? Pregúntale a Dios el por qué, el desánimo. Como hay otros que son chillando acá y llorando, queda este piso mojado. ¿Qué pasa? Un empleo, listo, hecho está. ¿Qué trabajo quiere? Como dice la pastora, uno que trabaje menos y gane más. Listo. Señor, un trabajo para ella o para él, que trabaje menos y gane más. Y amigo, en el WhatsApp, pastor, el Señor me dio un trabajo donde gano más y trabajo menos. Y chao, no volvieron a la iglesia. ¿Por qué cambiamos una bendición por el que nos bendice? Pero luego nos están llamando, pastor, estamos mal. ¿Qué pasa? Hace unos días me tocó así con unas personas. ¿Ustedes se están congregando? No, es que congregarnos nos congregamos allá. Ahí están viendo el por qué. Arrepiéntanse y miren para arriba. Y tienen que sacar ese veneno que hay en el corazón del orgullo. Yo ya tengo lo mío, tengo el trabajo que quería, pero están desechando al más importante, a Jesús. Un trabajo vale huevo. Un trabajo ustedes lo dan en cualquier lado, en cualquier parte le dan trabajo. Pero ¿quién te va a dar una salvación? Si te apartas del que te entregó la salvación. Usted se mete con Dios y Dios lo suple de todo lo que usted necesita. Sencillo con el Señor. Y por último, la fe es la certeza de las cosas que no se ven. ¿Sí? Y tenemos que estar convencidos de lo que no veo. ¿Qué era lo que yo les decía ahora? Mirar con los ojos espirituales. Amén. Y que lo que yo no veo en el mundo espiritual, yo ya lo tengo. Amén. ¿Quiénes de ustedes son solteros o solteras? Y yo me imagino que han de estar doblando rodillas. Señor, quiero un esposo. Tengan la certeza de que ese esposo en el mundo espiritual ya el Señor se los tiene. Vas a llegar a Bogotá y le vas a escribir a Jennifer. Jennifer, imagínate que ¿saben una cosa? Estoy orando por una esposa. En el mundo espiritual ya la tengo y ya me la imagino cómo es. Amén. Porque tenemos que tener esa certeza y esa convicción de lo que no vemos en el mundo espiritual ya está listo. Pero ¿cuáles esas cosas que nos han desenfocado de Dios? Las cosas naturales. Entonces vamos a hacer una cosa hoy. Vamos a desenfocarnos del problema y vamos a enfocarnos en la solución de los problemas. ¿Y cuál es nuestra solución? Jesús. Enfócate en Jesús. Mira esa serpiente ardiente y el Señor va a sacar el veneno que tenga que sacar de tu corazón. Amén. Todo lo que te tiene bloqueado tiene que salir. Amén. Por último,
Si tú quieres una oración, si dice, pastor, necesito que me saquen ese veneno, que hacemos una oración. Y si están orando por un esposo, también oramos para que el Señor se los dé. Amén. El Señor te va a llevar a una dimensión mayor. Cuando vayas a orar, ora con la palabra, porque es la voluntad de Dios escrita en este libro. La voluntad de Dios es que tú seas libre. La voluntad de Dios es que tú no tengas desánimo. La voluntad de Dios es que tú cambies lo que tengas que cambiar. La voluntad de Dios es que tú estés lleno del Espíritu Santo de Dios. Amén. Ponte en pie. Cierra tus ojos y vamos a orar. Padre, te damos gracias por esta noche, Señor, por tu palabra, Dios. Gracias porque todo desánimo, Señor, se fue en el nombre de Jesús. Padre, hoy queremos, Señor, reconocer los errores o los pecados que tenemos, Señor. Queremos reconocerlos porque queremos, Señor, de que tú nos perdones, porque queremos ser bendecidos y porque queremos, Señor, vivir en una dimensión mayor en el Espíritu. Yo te doy gracias por tu palabra, por tu iglesia, Señor. Gracias por el crecimiento, por la multiplicación, Señor. Y gracias, Señor, te doy porque tu palabra es la que cambia y la que transforma. Y gracias, Espíritu Santo, porque es a través de ti y de la palabra de Dios que vienen los cambios y la transformación en las vidas de cada uno de nosotros. Señor, gracias te doy por tu iglesia. Bendícelos, guárdalos, protégelos y llénalos de ánimo, Señor. Y te doy gracias por ellos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Oiga, jóvenes, ¿dónde están? ¿Dónde están los jóvenes? No, yo no puedo creer. Los jóvenes, el sábado tenemos una cita acá a las 6 de la tarde. Invita a tus amigos, tus primos, tus sobrinos, tus tíos, todo el que tú quieras, invítalo, que va a ser una tarde linda en la presencia de Dios y en la palabra de Dios. Que Dios te guarde y que Dios te bendiga.